Entonces, demos la bienvenida a Javiera. Previamente voy a pedir que todos los participantes, por favor, apaguen el micrófono y le voy a dar la bienvenida a Javiera para que ella nos pueda hacer conocer esta disertación. Estamos contando también con la ayuda y la compañía de nuestra querida compañera Águeda, quien también va a colaborar recogiendo las preguntas que me imagino que ustedes van a hacer. Entonces, dejo con Javiera y ella nos va a indicar la metodología para ver en qué momento podemos hacer también preguntas. Mira, Javiera, y podemos iniciar. Bien. Bueno, Dolly, muchas gracias. Agradezco mucho. ¿Me escuchan todos bien, creo? A Dolly Alurralde, que es la persona que en esta oportunidad tuvo la gentileza de invitarme a compartir con todos ustedes esta charla, estas reflexiones, esta revisión acerca del estado actual de las cosas en torno a la inclusión digital de las personas mayores y cómo este tema de la inclusión digital está siendo especialmente sensible en esta época del COVID-19 en todos nuestros países, porque ustedes se habrán dado cuenta cómo de forma muy acelerada, muy fuerte, nuestros países pasaron a digitalizarse, ¿no es cierto? Entonces, esa es un poco la discusión que les voy a mostrar ahora y la idea es que hacia el final de la presentación podemos mantener los micrófonos apagados durante la presentación y hacia el final podamos encenderlos y así yo recibir sus preguntas o bien, no sé, Dolly, cómo es mejor que lo escriban en el chat, pero ambas alternativas pueden ser para que me hagan llegar sus preguntas al final de la presentación, ¿ya? Entonces, nuevamente, agradecer a Dolly, bueno, a la Universidad Católica Bolivariana San Pablo de La Paz, Bolivia, y por supuesto también a su proyecto Universidad para la Tercera Edad, la UPTE, que es la que me ha invitado en definitiva a compartir con ustedes en esta noche. Así que para comenzar, me gustaría saber, Dolly, si es que estoy habilitada para compartir un PowerPoint, una presentación de diapositivas. Creo que no. Acabo de hacer el clic en compartir pantalla y no me deja. Entonces creo que me tienes que dar permiso. Por favor. No te escucho, Dolly. Estás muteada. Estás sin micrófono. No, le hablo yo, no se preocupe. ¿Puede volver a revisar, por favor? Si ya está, ahora, tendría que estar habilitado. Sí, estoy muy bien. Ahora estoy bien, gracias. Oye, un gusto. Muchas gracias. Ya. Supongo que están viendo ahora un PowerPoint color morado, ¿cierto? Sí. Sí, bueno, entonces esta charla que nos convoca hoy día la he titulado Sociedad de la Información, COVID-19 e Inclusión Digital, adultos mayores estancados en la retaguardia, lamentablemente. Antes de iniciar con el tema propiamente tal, quiero presentarles brevemente lo que es Pensar sin Edad, que es esta revista digital de la cual hizo referencia Dolly al inicio. Pensar sin Edad es como les digo, una revista digital, es decir, está en internet, es una página web que tiene como característica especial que, a diferencia de otras páginas que tratan sobre gerontología, geriatría, que por lo general las personas que escriben o generan contenidos en ellas son profesionales de la gerontología y la geriatría, es decir, gente joven que tuvo años de estudio, etcétera, el conocimiento experto. En este caso es una página web que está liderada por personas mayores, es decir, la mayor parte del tiempo, porque no es que estén totalmente excluidos los profesionales, son personas mayores las que escriben y crean contenido en esta página web. Ellos hacen llamar a sí mismos los blogueros mayores. Ellos por lo general lo que hacen es, bueno, crear contenido de forma escrita, como videos, también ciertos
posteo en las redes sociales que nosotros tenemos, que estamos en Facebook, que estamos en Instagram, en Twitter. En Facebook ya tenemos una comunidad bien grande, de algo así como 9.000 personas que nos siguen, y a nosotros nos da mucha alegría porque fundamentalmente son personas mayores de 55, entonces corresponde a ese grupo objetivo al cual nosotros queremos llegar con estas historias, con estos relatos que por lo general hablan acerca de qué significa ser adulto mayor en la actualidad, que es muy diferente a lo que significaba ser persona mayor hace 50 años atrás, hace 20 años atrás, donde habían otras expectativas sobre qué significaba ser adulto mayor, habían un roles mucho más reducidos, ahora es un mundo totalmente diferente y los blogueros en estos artículos lo que hablan fundamentalmente acerca de sus expectativas, también acerca de sus miedos, temores, conflictos. Aparece mucho el tema, por ejemplo, de las de las relaciones intergeneracionales, es decir, cómo nos relacionamos con la gente joven, y también el tema de la brecha digital, por supuesto, que es un tema desafiante. Entonces, contarles que un poco esta revista que empezó en el 2017 nació con dos objetivos. El primer objetivo con el que realmente nació fue un objetivo relacionado con la comunicación social. Nosotros veíamos, y probablemente a ustedes también les pasa allá en Bolivia, que todavía no hay un cambio de paradigma a nivel de los comunicadores. Es decir, muchas veces estamos viendo en los periódicos, en la radio, en la televisión, que todavía se utilizan términos inadecuados para hacer referencia a los adultos mayores, todavía hay un tratamiento muy infantilista, muy centrado en lo asistencial, muy centrado como en los problemas de la vejez, así como en la enfermedad, en la pobreza, pero no mostrando como la heterogeneidad de realidades que hoy significa ser adulto mayor. Por lo tanto, reduciendo a un solo, una forma de entender la vejez, que por lo general es una forma negativa. Entonces nosotros queríamos, dado que esto se daba en los medios de comunicación tradicionales, hacer como una contraparte, una especie de contrahegemonía y demostrar a través de este medio de comunicación social digital que las personas mayores pueden ser cosas totalmente distintas y de alguna forma como ir cambiando la mirada, contribuir a cambiar la mirada en torno a la adultez mayor. Y el otro objetivo que surgió después y a partir del cual yo creo que viene esta charla es el de la inclusión digital, o sea, entender que a través de la comunicación social de los adultos mayores se puede realizar un trabajo de inclusión, es decir, de penetración en este mundo que se le puede llamar ciberespacio, donde también se producen relaciones sociales y que esas relaciones sociales también debieran incluir o pensar la inclusión del sujeto adulto mayor, es decir, que el ciberespacio no esté solamente dominado por gente de edad joven, ¿no es cierto? Sino que también tengan participación y protagonismo personas mayores de 60 y entendiendo también que la participación social ya en este nuevo siglo no es algo que solamente se concentre en los espacios en los espacios tradicionales, como puede ser la comunidad, el barrio, los servicios públicos, etcétera, sino que también se produce en este otro espacio que es paralelo y donde también se producen cosas bien interesantes. Entonces, habiendo dicho esto, quiero hablarles ya sobre el tema de la inclusión digital. En nuestra sociedad, bueno, tenemos muchas incertezas, ¿no es cierto? Sobre todo ahora que estamos en este mundo, en este periodo pandémico, pero hay dos cosas que sí podemos decir que sí o sí podemos sentir certeza, que es que nuestro mundo envejece. Se habla de un concepto, de hecho, que es la gerontoglobalización, es decir, que ya no podemos hablar que solamente los países desarrollados, europeos, Norteamérica, están en un proceso de transición demográfica, sino que también países en vías de desarrollo, como podrían ser los nuestros, que de hecho están en un proceso de transición bastante acelerada, una transición demográfica muy acelerada, y también los países que tradicionalmente hemos percibido como países jóvenes, como los países africanos, donde decíamos, no, ahí la población no envejece, incluso esos países están pasando por un proceso de envejecimiento poblacional. Quizás más lento, más incipiente, pero es algo que ya compartimos todas las naciones, todos los países del mundo. El mundo envejece.
¿ya? Y la otra certeza que tenemos es que en el mundo actual pasa a ser gravitante esa capacidad cognitiva que podemos desarrollar las personas de acceder a Internet, de buscar información en Internet, poder comprender esa información, poder analizarla críticamente, que ese es un tema muy fundamental, a través de este trabajo poder beneficiarse de las oportunidades que están disponibles en la web, es decir, buscar un beneficio personal o comunitario, también poder interactuar con otros en este espacio cibernético y crear contenidos comunicacionales, por ejemplo, es decir, ya desarrollar una habilidad creativa en este espacio. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder participar activamente y ejercer este concepto que va a ser clave durante esta charla, que es la ciudadanía digital, como un derecho que se le ha llamado derecho de cuarta generación, que viene a ser como los derechos más nuevos y más cercanos a lo que se está dando en la actualidad en nuestro cotidiano, en nuestra sociedad, en nuestro mundo. ¿Ya? Y desde esa perspectiva es que nosotros hemos comenzado a utilizar estos términos que quizás para ustedes ya son más o menos conocidos. La sociedad en red, la era de la información, aldea global, sociedad inteligente, interconectada, sociedad digital. Todos estos términos hacen referencia a lo que estoy diciendo, en el fondo, de cómo para una sociedad de un tiempo a esta parte, el tema de poder manejar, entender, analizar críticamente la información que está en Internet pasa a ser algo fundamental. Entonces, entendiendo esto, nos damos cuenta que uno de los primeros desafíos o problemas que se nos presenta a nosotros que trabajamos con adultos mayores, que nos desenvolvemos en el ámbito de la gerontología, es la brecha digital generacional, ¿ya? Que nosotros vemos que evidentemente hay una brecha, una separación entre estos beneficios, todo esto que acabo de hablar de Internet, lo que sucede en el Internet, y las personas mayores. ¿Ya? Entonces, este es el primer obstáculo que nosotros vemos que se presenta para la inclusión digital de los adultos mayores. Además, este obstáculo que es la brecha generacional, o sea, asociada a la generación de las personas, también se combina muchas veces con otras brechas, que son la brecha geográfica y la brecha social para la inclusión digital, que tiene que ver con la brecha geográfica, estar en un lugar donde no hay conexión, es decir, todo lo que significa el envejecimiento rural, ahí se combina de alguna forma la brecha generacional y geográfica, y también se combina con la brecha social cuando vemos que no hay recursos para poder acceder a las herramientas tecnológicas, ya sea a los smartphones o teléfonos inteligentes, a los computadores y a las conexiones. ¿Ya? Entonces, además, esta brecha generacional de la cual estoy hablando se sostiene también en algo que nosotros conocemos y manejamos bien, que es el concepto edadismo o discriminación por edad, también llamado viejismo, cuando esta discriminación por edad se centra únicamente en la proporción de población mayor, ¿no es cierto?, vieja, entre comillas, porque el edadismo también se puede aplicar a los niños, que también sufren una discriminación por edad. Pero este edadismo que le estoy hablando ahora es el que justifica que tengamos una sociedad y tengamos también un Internet que ha sido diseñado de tal manera de que está pensado únicamente para un usuario específico, que es el usuario joven, el usuario que es nativo digital. Y de alguna forma no han habido realmente esfuerzos por diseñar este Internet de manera que esté también pensado para las habilidades de base de las personas mayores. Entonces, aquí ya hay una pregunta que yo dejo ahí dando vuelta y para que la pensemos, es si que acaso el desarrollo acelerado de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, lleva quizás también implícito una aceleración del proceso de exclusión social que ya viven las personas mayores en ámbitos tradicionales, ¿no es cierto? Nosotros como en el ámbito de la gerontología hemos estudiado muchísimo este tema de la exclusión de la exclusión social, de cómo se manifiesta, cómo es que las personas mayores están más vulnerables a mantenerse, a quedar excluidos. Entonces, también pensar esto otro, de qué sucede con la exclusión a propósito del avance de las TICs.
¿ya? Igual lo vamos a ver más claramente ahora que voy a dar ejemplos chilenos y que vamos a ver cómo se expresa esta exclusión. Entonces, bueno, el peligro del avance de las TICs es que las personas mayores podrían quedar excluidas, porque las TICs que manejamos fueron diseñadas pensando en una generación nativa como sujeto ideal, dejando marginada a todas aquellas generaciones que se han llegado a llamar como las migrantes, ¿no es cierto? Las que habían sido, como aquí dice, socializadas en un paradigma anterior al paradigma digital, que es el paradigma industrial, ¿no es cierto? Donde los computadores y todo esto que sucede en el Internet, la programación, etcétera, son cosas que no existían cuando ellos eran una población económicamente activa. Ellos no aprendieron esto durante su socialización. Entonces, los pone en una situación de desventaja, así ya desde el diseño los pone en una situación de desventaja. ¿Por qué? Porque no tienen, por esta socialización, instaladas ya de base esas habilidades cognitivas para filtrar la información y todo lo que en el fondo es el proceso de estar en Internet, de estar en la web. ¿Qué sucede con las personas mayores que no tienen esto ya instalado? Que muchas veces terminan sintiendo que esta información termina siendo abrumadora para ellos, ¿sí? Sienten que están frente a una sobreinformación y no están teniendo las herramientas para lidiar con eso. Entonces, esa situación como de angustia, ¿qué hago con tanta información? No entiendo. Muchas veces puede ser una de las razones por las cuales hay personas mayores que señalan, que expresan, que sienten que no es beneficioso estar conectado a internet y utilizar redes sociales o etcétera, etcétera. No ven beneficio en eso porque lo que ven más bien es esta frustración, esta situación que los aleja. Entonces ahí nos empezamos ya a dar cuenta de que no es tanto de que las tecnologías, la información y la comunicación sean complejas. De hecho, muchas veces se diseñan con el propósito de simplificar lo más posible los procesos, ¿no es cierto? Sino que más bien el problema es que han sido diseñadas pensando no pensando en la socialización generacional de las personas mayores. O sea, es un tema más bien relacionado con el edadismo que está detrás de ese diseño del Internet. Y bueno, en esto de la inclusión digital vamos a tener ciertos factores, entre comillas, protectores o que apuntan a que una persona pueda tener una mejor experiencia o que tenga mayor probabilidad de ser incluido, de lograr esa inclusión digital. Y eso tiene una base en lo biográfico de la persona. Vamos a ver que hay personas que van a estar más habilitadas por su biografía a mantenerse incluidas en lo que hoy por hoy es el mundo digital y vamos a ver que otras no, que ahí ya hay una desventaja de base. ¿Ya? Entonces, según los estudios que han habido en este tema, parece que solamente aquellas personas que durante su biografía laboral se habían visto en la obligación de adaptarse a la incorporación de las TIC, que en el caso de Chile fue alrededor de la década de los 80, con esos grandes computadores, lo que vemos acá en la imagen, estos disquetes gigantes, etcétera, puede que tengan un real acceso a las oportunidades presentes en la red hoy. O sea, de que realmente como hay una experiencia previa, estas personas puedan echar mano a esa experiencia para enfrentarse a los desafíos que hoy proponen el mundo digital, que hay una gran lejanía, ¿no es cierto? Pero hay algo que en la base que los une, estos dos puntos, ¿no es cierto? Cuando recién los primeros computadores, los computadores actuales, hay algo a lo que echarle mano. Entonces, estas personas que tenían alguna experiencia, por lo general se sienten como pioneros en esto. Durante el tiempo de la jubilación, continúan desempeñando un rol relacionado con las prácticas sociales virtuales, en algunos casos incluso relacionan esto de estar conectado con su propia juvenilización, o sea, se sienten jóvenes en la medida que y eso los incentiva a continuar, ¿no es cierto? A continuar con esta relación con las tecnologías, es algo que les reporta beneficio en ese sentido, desde su propia identificación como persona. Ellos
Son personas que sienten que es tan importante esto de las tecnologías que van naturalizando la educación continua. Ellos constantemente están buscando actividades de capacitación que les permita seguir adquiriendo más habilidades y más conocimiento. Hay mucha autogestión en esto, porque muchas veces, al menos en Chile, no es tan amplia la oferta, sino que es poca y hay que buscarla. Muchas veces estas personas que se enfrentaron a las TICs cuando eran jóvenes, en los 80 y ahora mayores, continúan, ellos mezclan el trabajo con el ocio, terminan generando emprendimientos a través de las web, paran páginas web, hacen venta por internet, etcétera, etcétera. O sea, además ellos le buscan una utilidad práctica. Y bueno, pueden terminar incluso rentabilizando su saber tecnológico. O sea, por lo general, como es un muy buen punto de partida esta persona que tuvo un contacto con las TIC cuando era económicamente activa. Lo malo es que esa situación por lo general se reduce a un grupo muy específico de personas que por lo general son hombres y por lo general estaban altamente cualificados. Entonces además representan a un grupo socioeconómico bien específico. ¿Qué pasa entonces con otros grupos sociales que no tuvieron la oportunidad de vincularse con las TIC durante su biografía en la edad adulta? Esto sucede muchas veces con las mujeres, quienes durante ese periodo económicamente activo no realizaron un trabajo remunerado, muchas veces realizaron un trabajo doméstico, y por lo tanto no estaban utilizando computadoras en ese momento. E incluso sucede que esas mujeres en la actualidad como adultas mayores continúan realizando un trabajo doméstico, entonces en ocasiones no le ven ese beneficio que quizás le vio ese otro sujeto que acabo de señalar en la diapositiva anterior, de que ve que puede hacer negocio, ve que puede desarrollar el ocio. Quizás esa mujer no se siente tan cercana por su biografía a esas ideas. Y también esto de la lejanía respecto de las TICs sucede con aquellas personas que desarrollaron trabajos de baja cualificación, quizás donde incluso la alfabetización tradicional, ya no la alfabetización digital, sino que la tradicional es escasa, como pueden ser las personas que se desempeñaron laboralmente en el ámbito rural o en el ámbito no sé, otros ámbitos menos cualificados. Entonces ellos también tienen un punto de partida que los pone en una situación de desventaja. Estas son personas entonces que cuando ya son mayores, por lo general logran vincularse solamente superficialmente con las TICs, llegan a ese nivel, dado esta desventaja de las cuales le hablo, y también porque en general no poseen esas habilidades y competencias de base, no lograron practicarlas, adquirirlas en momentos anteriores de su vida, y además, por eso mismo, terminan presentando menor interés en los supuestos beneficios, porque vamos a ver que no siempre son beneficios, que el resto del entramado social les dice constantemente que se encuentran allí en Internet. Y esto muchas veces incide en las estadísticas, cuando se dice que no, que las personas mayores no tienen interés. Lo que está detrás de ese interés es toda una biografía de desigualdad de alguna forma, que no les permitieron acceder a estos temas antes. Otro elemento que por supuesto genera una barrera para la inclusión digital de las personas mayores es este tema que yo pongo acá en el titular, ¿no es cierto? Login, Sign Up, Agree, Send, son conceptos en inglés, ¿no es cierto? Entonces, otro elemento que contribuye a esta exclusión digital de las personas mayores es el manejo del idioma inglés. Porque las personas mayores, a diferencia quizás de las personas jóvenes, incluso a diferencia mía, no fueron socializados en esta idea de sociedad globalizada, donde a los niños constantemente les dicen que tienen que saber inglés y que deben incorporarla como segunda lengua. Antes, por lo general, esto no se veía como una necesidad. Eran muy pocas personas quizás las que se atrevían, se dedicaban y se ponían a aprender este idioma. Y en el Internet actualmente abunda
los conceptos que están en inglés. De hecho, en el fondo, las páginas web con las que interactuamos por lo general son creadas primero en inglés y después hay una traducción, entonces ahí ya hay una distancia, ¿no es cierto? Bueno, entonces estas personas tienen que primero sumergirse en un alfabeto que responde a una nueva lógica desconocida para ellos antes siquiera de pensar en su inclusión digital. Entonces ahí ya hay una primera barrera cognitiva, ¿no es cierto?, desde el idioma. Ya, entonces miremos, después de haber revisado todo esto relacionado con la inclusión digital, cómo se expresa esta brecha digital en nuestro país, en Chile. Y quizás vamos a ver algunos paralelismos con lo que allí sucede, ¿no es cierto?, en Bolivia. Vemos que en los pocos estudios, que cada vez se están haciendo más, pero los pocos estudios que tenemos sí, usted ya no está, ya, no estoy silenciada, bien. En los pocos estudios que se han hecho sobre el tema, vemos que hay, primero, un porcentaje más bien menor de personas que tienen acceso al Internet y hacen uso del Internet. Bueno, también tenemos que entre las personas que utilizan Internet, hay algunas que a pesar voy a mirar lo que hice. Ah, ya, ok, estaba viendo el chat, sí que alguien me estaba preguntando algo. Tenemos personas que a pesar de quizás tener las herramientas tecnológicas, por ejemplo, específicamente en este estudio de Valparaíso, que es de donde yo soy, se hablaba acerca del tener teléfono inteligente, tener smartphone. Sucede que muchas veces las personas encuestadas dicen que no se sientan seguras de poder desenvolverse autónomamente en los ambientes digitales. Es decir, que a pesar de tener la herramienta, a pesar de tener internet, esto no es sinónimo de que la persona va a sentirse capaz de desenvolverse de forma autónoma, es decir, de que no requiere de ningún tipo de apoyo para realizar las acciones que desea hacer, de ejercer su autonomía como derecho, ¿no es cierto? El derecho de autonomía, esto de tomar decisiones que van de acuerdo a mi proyecto de vida, ¿no es cierto? No depender de otros. Entonces, también sucede y aparece en estos estudios de que muchas veces esta interacción con el Internet, esta interacción con el ciberespacio, se hace a través de herramientas tecnológicas que son heredadas, es decir, que vienen desde los hijos, es lo que ya no usan los hijos. Y esta es realmente una basura tecnológica, es un dispositivo que no está al corriente de a dónde estamos nosotros a nivel de uso de las tecnologías. Entonces ya de nuevo se grafica y se vuelve a acentuar esta desventaja de la cual hablaba antes. O sea, además, si me quiero vincular, tengo que hacerlo a través del desecho de otros. Y esto refuerza de alguna forma esta idea del centro-periferia, que es como lo típico cuando hablamos de, por ejemplo, países desarrollados, países subdesarrollados. En este caso, también en el Internet hay una lógica del centro, que es los jóvenes, para quienes está diseñado este Internet, y la periferia, que está compuesta por estas personas mayores, gente que no tiene recursos, gente que vive en la ruralidad, y por lo general esta periferia lo que hace es recibir el desecho de otros. Y eso ya es un mal enfoque para pensar el tema de la inclusión digital. Y además este traspaso de la herramienta tecnológica, es escasamente mediado, o sea, tampoco hay realmente, refieren las personas que participan en el estudio, una situación en la que los hijos o nietos quien le entregue esta herramienta al menos les enseñe cómo se utiliza y los alfabetice respecto de esta vinculación con lo digital, ¿sí? Siempre intentando promover de que la persona sea autónoma. Todos queremos ser autónomos, nadie quiere depender de otro. Entonces esto también se aplica al tema del Internet. Y bueno, también aquí hay un pequeño estudio, aquí taché la palabra abuelos por el tema de la mala utilización de términos en los medios de comunicación. Pero claro, aquí se señala, por ejemplo, que el 28% de las personas encuestadas confiesa que no lo tiene por un autocosto, o sea, ahí también hay una brecha social y en otro grupo también señaló no tener conexión. Bueno, esto es un poco muestra de lo mismo. Y está este tema, ¿no es cierto? Hablábamos de la autonomía.
Otro obstáculo para la autonomía en el desenvolvimiento digital de las personas mayores es esta frase tan típica, ¿no? No te preocupes, yo lo hago por ti. Que es lo típico que podría decir una persona joven hacia una persona mayor cuando se da cuenta que en verdad no es capaz de enseñarle, no es capaz de alfabetizarlo digitalmente, ¿no es cierto? No se la puede con esta brecha digital. Entonces, nos ocurre a los jóvenes que creemos que le estamos haciendo un bien a esa persona mayor, ¿sí? Pero en general lo que realmente estamos haciendo es no otra cosa que convencer a ese otro, es decir, a esa persona mayor, de que no tiene las capacidades para hacerlo por sí mismo, es decir, que no está habilitado, que aunque quisiéramos no podría, y eso no hace más que ir socavando su autoconcepto, esta sensación de empoderamiento, vamos socavando eso. Cuando hacemos esto, socavamos a la persona, le hacemos un menoscabo en el fondo. Vamos quitándole poder, además, le quitamos su autonomía de decisión en el Internet. Va a depender siempre de otros para tomar decisiones, es decir, necesito comprar esto, necesito sacar un bono en el sistema de salud, siempre va a depender de otro, ya no va a ser 100% autónomo. Eh, Sucede también que los adultos mayores no se quejan de esta situación eh, de desvinculación digital porque tienen este usuario proximal, que viene a ser este hijo, nieto, etcétera, que lo ayuda, comillas, pero al final lo hace por él a acceder, ¿ya? O sea, además en este dato de estar o no, de usar o no usar internet, también está por debajo ese como dato oculto de que en verdad accede con otro. Y ahí también estamos teniendo problemas para dimensionar realmente la magnitud del problema de la inclusión digital en los adultos mayores. Y bueno, y sucede esto que les decía al principio cuando puse esta diapositiva, que muchas veces tu usuario proximal no sabe realmente, no está habilitado para dar una buena orientación, se pierde la paciencia, no sabe con qué lenguaje, no tiene una metodología detrás, lo piensa todo desde su lógica de joven, ¿no es cierto?, que es distinta, no considera el tema de la socialización, muchas veces no considera tampoco las opiniones ni necesidades de ese adulto mayor, lo ve todo en el fondo, desde la perspectiva de su propia necesidad, de cómo esa persona joven ve el mundo y es totalmente distinto. Entonces, pero tampoco es difícil pedirle eso a un joven, quizás nosotros que trabajamos en gerontología lo tenemos un poco más claro, pero en general lo que sucede en esta transmisión de conocimiento y de herramientas es que no se tienen las habilidades pedagógicas para hacerlo. Y lo malo es que eso incluso termina generando más desesperanza, ¿no es cierto?, aprendida. O sea, si en esta relación nieto-abuelo hubo un conflicto, malas palabras, gritos, eh, o que tú no entiendes, etcétera, ese tipo de cosas, entonces esa relación no va a volver a ocurrir, ese adulto mayor no va a querer volver a aprender con ese nieto y va a pasar esto de, bueno, mejor hazlo tú, ¿no es cierto? Mejor, y se genera esa situación de profecía autocumplida al final, ¿no es cierto? Que el adulto mayor termina entrando en este juego y cerrando la puerta a la inclusión digital, que es lo que él realmente necesita. Entonces, ya para ir a un tema más global, el uso autónomo y empoderado de las TIC en el marco de esta sociedad en la que vivimos, que ya les dije, social del conocimiento, de la información, etcétera, garantiza el ejercicio de los derechos de cuarta generación. ¿Y cuáles son estos derechos de cuarta generación que quizás no lo habían escuchado jamás? Aquí podemos ver algunos. Un derecho de cuarta generación sería el acceso universal y barato a la información. Esto es algo que produce o que habilita el Internet. Está la difusión de ideas, las creencias, sin censura y sin frontera a través de la red. Esto es algo que nosotros concebimos ya como una especie de derecho, ¿no es cierto? Nosotros a través de Internet podemos acceder a la información de forma gratuita, variada, etc. También la creación de una inteligencia colectiva que actúe como un recurso estratégico a la hora de insertar a las comunidades en el mundo globalizado, es decir, cómo nosotros vamos interactuando como comunidades con el mundo global. También es un derecho de cuarta generación la apropiación social de las tecnologías
para fines de relevancia social, favoreciendo el uso de las tecnologías con fines diferentes a los propuestos por sus propios creadores. Es decir, como cuando uno agarra las redes sociales y, por ejemplo, levanta un movimiento social que, no sé, por ejemplo, en Chile permita que podamos poner una ley en contra del maltrato hacia los animales. Y eso todo fue a través de comunicación social en Internet. Eso es algo que podemos hacer hoy con estos derechos de cuarta generación, de poder comunicar de forma abierta. También la defensa del concepto procomún, los bienes comunes, esto que cuando hablamos de contenido con derechos liberados, que en el fondo su autor lo vuelca al mundo y para que todos puedan beneficiarse de ese contenido, por ejemplo, un artículo, no sé, el diseño de un protector facial, ahora que estamos hablando del tema del COVID-19. Internet permite eso, que yo pueda llegar y compartir un bien y hacerlo común, hacerlo para todo el mundo, y ya no verse necesariamente sometido a las leyes del mercado. Otro derecho de cuarta generación es el acceso permanente a través de estas redes abiertas, ¿cierto? De que no hayan limitantes en ese sentido. También la utilización de las TICs para promover la democracia participativa, en ocasiones cuando se habla del voto telemático, etc. También, y lo que más me interesa a mí, según lo que ha pasado ahora en el COVID-19, el derecho a disfrutar de servicios de gobierno electrónico, es decir, y que también de alguna forma eso acerca a las personas a asuntos públicos, cuando, no sé, hago un reclamo por internet o consulto a un político, por ejemplo, algo, le mando una carta por correo electrónico. Esas son cosas que antes no sucedían, había más lejanía, distancia entre los ciudadanos y el aparato administrativo, ¿no es cierto?, de los que son los gobiernos. Y también, como derecho de cuarta generación, es la extensión de las luchas de otras brechas históricas, por ejemplo, culturales, económicas, territoriales, étnicas, también a través del ciberespacio, como se pueden abrir nuevos espacios de lucha para los pueblos, por ejemplo, oprimidos, etcétera, grupos subalternos. Bueno, y además, otro tema para darle como relevancia a esto es que la Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, de las cuales tanto Bolivia como Chile hemos ratificado, también plantea esto, ¿no es cierto?, de poder alfabetar, o sea, del derecho a la alfabetización informacional, mediática y digital de las personas mayores, todo esto en su artículo 20, que hace referencia a la educación, al derecho a la educación. En este artículo se dice que se debe promover la educación y formación de las personas mayores en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para minimizar su brecha digital, generacional y geográfica e incrementar su integración social comunitaria. O sea, de alguna forma la convención apunta a que esto de la inclusión, de la integración, ya no es algo que solamente se reduce a este espacio físico, sino que también se produce en este espacio virtual, porque ahí también se puede ejercer una ciudadanía. Y bueno, de aquí ya se desprenden y un poco ustedes están convocados porque son parte de este movimiento que intenta empujar hacia una mayor alfabetización de los adultos mayores, ayudarlos a poder incluirse y atravesar estas barreras y brechas. Es en los nuevos roles que debe tener la gerontagogía, es decir, esta disciplina de la gerontología que se ocupa del proceso de educación permanente a lo largo de la vida, porque hemos entendido como profesionales de la gerontología que la educación no es algo que se reduce únicamente al periodo previo a lo económicamente activo, es decir, como la educación escolar, la educación universitaria, sino que es algo que se produce en todas las etapas de la vida, que no es prohibitivo de la gente joven y que además es un derecho, que está relacionado con la autorrealización de la persona, etc. Entonces, nosotros siempre hemos pensado la gerontología quizás en temas educativos tradicionales, como que, no sé, aprendan literatura, historia, etcétera, más bien ese tipo de disciplinas, pero también debe haber un trabajo en la gerontología centrada en poder garantizar esa inclusión digital también, no solamente garantizar la inclusión social, sino que también la inclusión digital, y debe haber esfuerzo en ese sentido,
pero con las herramientas pedagógicas que manejamos las personas que realizamos gerontología, es decir, considerando los intereses de la persona, etcétera. Pero lo que sucede, por ejemplo, sobre todo en Chile, no sé qué pasará allá, me podrán decir ustedes después hacia el final de la presentación, es que las actividades educativas relacionadas con las TICs se observan finalmente, hay una comprensión acotada del concepto de inclusión digital, además por ejemplo hay una subestimación de las capacidades de los adultos mayores. En Chile todavía estamos muy centrados en las actividades centradas en lo offline, es decir, enseñar a utilizar solamente el computador o solamente los programas de Microsoft Office, pero no necesariamente entender el ciberespacio, lo que ahí sucede, el intercambio de información, etcétera. Eh, y también se reducen también en esto del consumo, es decir, pensar al adulto mayor como un consumidor de cosas que hay en Internet, pero no necesariamente como un productor de cosas en Internet, de cómo puede generar contenido, generar espacios de intercambio, levantar cosas, etc. Entonces, de alguna forma se obvia eh, en estos, en estas ofertas que la participación activa del adulto mayor y que esta persona puede ser también creativa y en contacto con otros miembros de la comunidad, etc. Entonces, nosotros tenemos que definir eh, el desafío que motiva la alfabetización digital. Y muchas veces nos equivocamos con esto, de que decimos, bueno, debo definir mi actividad en cómo llevar las TICs a las personas mayores. ¿Cómo lo hago? Entonces ahí hay un error. Eh, lo que sí debo hacer es preguntarme, si yo quiero hacer una actividad educativa para adultos mayores en las TICs, ¿cuál es la mejor forma de que estas personas mayores que están aquí conmigo, que es un grupo acotado de personas que van a ir a clases conmigo, la mejor forma de que estas personas saquen ventaja de las TIC y para realizar su proyecto de vida y mejorar su calidad de vida, que es algo particular de esas personas? No hay como, no, porque hay heterogeneidad de vejez, ¿no es cierto? No hay un solo proyecto de vida, no hay una sola calidad de vida. Esto va a depender mucho, y aquí se los pongo, de las experiencias previas de la persona con las TICs, los gustos, los intereses individuales de cada sujeto, también las aversiones, temores que puedan tener, porque eso también hay que considerarlo a la hora de diseñar una actividad educativa en TICs para las personas mayores. Eh, y al final tiene que ser una intervención central a la persona, no es llegar, sacar una receta y aplicar, sino que va a depender mucho de ese trabajo previo que uno puede hacer como profesional de recabar información sobre lo que está en la biografía de la persona, cómo piensa esa persona, etc. ¿Sí? No es llegar y seguir recetas mágicas. Entonces, brevemente, ¿cómo son las personas mayores que usan las TICs? Hay estudios que lo han dividido en 4 usuarios. Tenemos por un lado los minimizadores, que son los que hacen un bajo uso, los maximizadores, que usan Internet para una amplia gama de cosas, usuarios que son solamente prácticos, que solamente buscan información, Internet, hacen banca en línea, compran cosas, usuarios que son plenamente sociales, les gustan las redes sociales, los juegos en línea y cosas similares. Y también están los productores de contenido, lo como se han llamado los prosumidores, que son los que a mí más me interesan y los que yo al menos intenté lograr con los blogueros mayores, es decir, que ellos no solamente pudiesen entrar a internet, leer cosas, consumir información, consumir cosas, sino que ellos también tomaran un rol activo en producir algo que al final va a depender de cada persona, y que en este caso de Pensar sin edad era mostrar diversas imágenes del envejecimiento y contar una historia respecto de cómo es ser adulto mayor hoy. Entonces, vemos, según todo lo que hemos conversado, que al menos en esta relación con las TICs de parte de las personas mayores hay un elemento generacional que va a funcionar como una barrera en primera instancia, porque no hay una socialización, ellos no vivieron la socialización digital, sino que otra. Hay un elemento biográfico que por lo general va a ser más beneficioso para esos hombres altamente cualificados que ya habían tenido un contacto con Internet
en detrimento de otros grupos, como pueden ser las mujeres o personas menos cualificadas. Y bueno, esto va a incidir al final en las aptitudes, en las prácticas sociales que van a tener cada adulto mayor en el ciberespacio. Y estas aptitudes al final pueden ser positivas o negativas. Vamos a ver adultos mayores que tienen actitudes positivas y otras negativas. Actitudes, quiero decir, hacia el Internet, hacia el ciberespacio y lo que se puede hacer. Y prácticas que van a ser de adopción o de rechazo. Eso va a estar un poco a la base de esos comportamientos. Y bueno, brevemente, las habilidades digitales que debiéramos manejar todo o que debiera ser nuestro norte a la hora de querer habilitar a una persona mayor para usar el Internet como un ciudadano digital, serían estas. Tenemos habilidades digitales fotovisuales, que son las que nos permiten leer, entender las instrucciones que se presentan de forma gráfica, pensamiento intuitivo asociativo, las habilidades digitales de reproducción, que son las que nos permiten tener esta capacidad de poder crear nuevos significados a partir de las interpretaciones que yo hago de la información que está presente en cualquier formato, además, porque eso tiene en Internet, que se presenta la información en diversos formatos. Habilidades digitales de hipertexto, que cada vez se van haciendo más complejas las habilidades, esto de poder estar orientado en Internet sin perderse en el ciberespacio, mientras se navega por complejos dominios del conocimiento, este sistema sentido espacial de multidimensional de la orientación, es decir, que yo cuando hago un clic en un botón, voy en tal sentido, pero si quiero volver tengo que hacer esto. Es como toda una lógica que si uno lo piensa bien es bastante compleja. Quizá el nativo digital lo ha internalizado y siente que ya lo ha hecho suyo, pero muchas veces para el adulto mayor es difícil comprender esa lógica, que le permitiría sentirse orientado en este gran ciberespacio. Habilidades digitales para el tratamiento de la información, esto de poder dominar los buscadores, los gestores de información, filtrar la información, que además crece constantemente la información. Uno mira Twitter, por ejemplo, cómo se va creando cada vez más información sobre un tema en pocos minutos. Y si además esta información se presenta en diversos formatos, hay que comprender todos estos formatos, usarlos de forma mezclada, eso es bastante complejo. Y además en diversos medios que están los tradicionales, los blogs, las redes sociales, la información se expresa en todos estos espacios. Habilidades digitales socioemocionales también, que apuntan a poder dominar el aprendizaje colaborativo, es decir, cómo yo puedo interactuar con otros a través de Internet, crear algo en común, invitar a las personas, etcétera, empatizar con estas personas que quizás podrían estar incluso a miles de kilómetros de distancia mío, como es lo que está sucediendo ahora precisamente. Y también habilidades digitales en tiempo real, es decir, poder hacer todo esto que estamos diciendo, pero además de forma simultánea, en tiempo real, procesar distintos estímulos de forma real. Entonces es bien exigente realmente todas estas habilidades que se requieren estar instaladas para decirme desenvuelvo de forma totalmente autónoma en Internet, pero debemos hacer el intento de generar esto en las personas mayores. Entonces, ahora sí pasamos poco a poco a cómo este tema de la inclusión digital, que ya vimos que es algo que está pendiente, que hay una serie de obstáculos, que en general no lo hemos, como países latinoamericanos, lo tenemos cubierto. Pasamos a ver esto de cómo se expresa en nuestros países, ¿ya? El año pasado, en Chile, se empezó a hablar de una ley de transformación digital del Estado. ¿Y qué apuntaba esta ley? Bueno, primero había como toda una explicación de que cada chileno, en promedio, hace unos 8 trámites al año, trámites de fondo, trámites con el Estado, ¿sí? Creo que usamos el mismo término. Y en esto de los trámites gastamos 2,2 horas en cada uno de ellos, ¿ya? O sea, ya planteamos que es una pérdida de tiempo, ¿no es cierto? Estamos perdiendo tiempo en cosas que quizás podríamos hacer de otra forma. Entonces, esta ley de transformación plantea que en 5 años la tramitación digital va a ser la regla general, es decir, va a haber una transformación de que el 100% de los trámites que hacemos con el Estado va a ser a través de dispositivos digitales, ya no a través de oficinas, trato con personas, etc.
Entonces, yo ya me preguntaba y mandaba una carta al director, una carta al periódico, preguntándome, bueno, pero ¿dónde están las personas mayores en este proceso? O sea, muy bien, para mí, persona joven, genial que me digas que el 100% de los trámites van a ser online. A mí, yo odio hacer una fila, no me gusta ir no sé, a la oficina de no sé qué, pero ¿estás considerando a aquellas personas que se ven enfrentadas a la brecha digital y que no son autónomas en Internet? Entonces, mi pregunta era si es que acaso los servicios públicos que se estaban digitalizando, como el servicio de impuesto interno, los hospitales, estaban ofreciendo paralelamente a este proceso de digitalización un curso gratuito, no sé, para tendiente a que la persona mayor se capacitara en el uso de estos sistemas digitales que estaban creando. Bueno, en definitiva, esta ley de transformación digital del Estado no concebía un presupuesto pensado en poder realizar estas actividades educativas con las personas mayores. Entonces ya daban por hecho de que, bueno, no realmente no les importaba generar cerrar esa brecha. Entonces, las ideas fuerzas que están detrás de esta modernización y digitalización del Estado son, por un lado, esto de simplificar los trámites, que ya lo veíamos un poco en esto de los 8 trámites anuales, etcétera. Aumentar la eficiencia del uso del tiempo, esto de cero filas. También aumentar la interacción entre los ciudadanos y el Estado, que un poco esto se recoge de los derechos de cuarta generación, que efectivamente a través de la digitalización habría un aumento de la vinculación entre las personas y el Estado, porque habría más variadas formas de comunicarme con el Estado a través de diversas plataformas para realizar distintas gestiones. También, por supuesto, otra idea fuerza o argumento que está detrás es esto de aumentar la eficiencia en el uso de los recursos materiales y humanos, poder disminuir costos, disminuir la plantilla profesional, etcétera. Y esta idea también del cero papel, de que efectivamente usamos muchísimo papel para realizar muchas de estos trámites. Y están estas corrientes ambientalistas a la orden del día, o sea, esto de que en el fondo estamos en un calentamiento global, de que necesitamos generar menos desperdicio. Entonces todo esto va de la mano. Pero para mí fue muy fundamental cuando se empezó a implementar en Chile lo que es el hospital digital, es decir, que las personas iban a poder pedir sus horas médicas en un sitio web, que cuando se presenta, ese es el corte de cinta, por decirlo así, un medio de comunicación social que se llama Las Últimas Noticias, le pregunta a una usuaria adulta mayor de este CEFAM, de este Centro de Salud Familiar, se llama Gladys Montenares, de 60 años, y ella dice, sí, muy bueno, me parece bien, pero mi nieta puede que me instruya un poco, voy a tratar de aprender. En el fondo ya hay en estas palabras, para mí, al menos, no sé qué dirán ustedes, hay un sentido de desesperanza, así como, bueno, yo sé que yo no lo voy a poder hacer sola, voy a depender de ahora en adelante, voy a depender de otra persona, que en este caso es mi nieta, voy a depender de su disponibilidad de tiempo, pero yo ya quedé placé de este avance. Eh, y resulta que en verdad el Estado chileno ha demostrado en su discurso y en sus actos un escaso interés por erradicar la brecha digital. De hecho, nos pasó esto, es que hay harta crítica, pero que un subsecretario de salud dijo bueno, que los adultos mayores, a pesar de que existe esta forma digital de pedir las horas médicas, tenemos adultos mayores que de forma porfiada y obstinadamente siguen yendo a los consultorios de forma presencial muy temprano en la mañana porque a ellos les gusta socializar. Y claro, en Chile causó mucha indignación porque en verdad ellos hacen eso porque no lo pueden hacer por internet, no saben cómo hacerlo, no están habilitados. Y bueno, porque también da esa relación con su vulnerabilidad social y la carencia de recursos que tienen que seguir en el fondo sacrificándose para obtener un servicio. Entonces, esto de alguna forma para mí da cuenta de que vivimos en una sociedad orientada a los jóvenes, o sea, este beneficio digital del cual se están vanagloriando, la verdad es que solamente pueden gozar de él las personas jóvenes que están habilitadas digitalmente. ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los mayores? Me pregunto yo si es que acaso esto es parte
del viejismo o la discriminación por edad. Que los adultos mayores tengan que seguir enfriándose a las 6 de la mañana en los consultorios para pedir una hora, mientras los jóvenes pueden gozar del beneficio de esta digitalización del Estado y pueden tomarlo en la comodidad de su casa frente a la pantalla del computador. Y bueno, pasando ya después de esto, que en el fondo eran situaciones problemáticas que sucedían en un contexto normal, no, previo a la pandemia, observemos cuáles son los nodos problemáticos que se producen, que se desatan a la hora en que comienza todo esto del COVID-19. En nuestro país, al menos, hay muchos trámites con el Estado que se hacen 100% online ahora, como el salvoconducto que necesitamos para transitar en toque de queda, se hacen en la comisaría digital, la comisaría virtual, quiero decir, los permisos para poder salir a comprar, no sé, algo en el supermercado, en el caso de aquellas comunas que están en cuarentena total. Ojo que en Chile no todas las comunas están en cuarentena total, también se deben tomar a través de la comisaría virtual. Entonces, ¿qué pasa con aquellos adultos mayores que no saben utilizar internet? Ellos van a depender de otros. O si es que no tienen a nadie cerca, entonces simplemente no pueden salir o tienen que salir sin salvoconducto, sin permiso y los pueden tomar detenidos, pueden sufrir violencia de las policías. Eh, También la banca en línea. Si yo no estoy alfabetizado digitalmente, no puedo realizar transferencias, no puedo pagar mis servicios básicos, tengo que salir a la calle, acercarme a la oficina, por ejemplo, del agua, de la luz, y me pongo en riesgo. Respecto de la navegación en Internet para buscar información, por ejemplo, sobre qué comercios están abiertos, en qué horario, con qué restricciones, porque esto ha cambiado. Así es que yo no puedo acceder a Internet y desenvolverme de forma autónoma, voy a tener que ir a la calle y ver si que acaso el comercio está abierto o cerrado y me pongo nuevamente en riesgo. El acceso remoto al pago de las pensiones. Todos aquellos adultos mayores que no estaban bancarizados en Chile tienen que seguir yendo a la oficina de pago de pensiones y recibirlo en forma física. Entonces, esto también constituye un importante foco de contagio. Lo que es la compra en línea, la telemedicina, en el caso de todas aquellas personas que están teniendo otros problemas de salud fuera del COVID, también se ponen en riesgo cuando van al hospital en este contexto. El uso de redes sociales para contrastar información, porque también los medios de comunicación tradicionales por lo general responden a intereses de grupos de poder específicos. De repente hace falta poder contrastar esa información o quizás simplemente ver la información más local, es decir, qué están diciendo las personas de mi ciudad, videos que muestran situaciones, etcétera. Y bueno, y también otro nodo problemático que ha surgido respecto del COVID, de la crisis pandémica, ha sido el correcto manejo de las fake news, de la noticia falsa, que muchas veces los adultos mayores, al no tener estas habilidades instaladas, caen más fácilmente en estos fake news. De estos estudios que han hecho en este sentido, dicen que caen 7 veces más que los jóvenes. Y esto muchas veces sucede porque, a diferencia de los grupos jóvenes, donde hay una cierta inmunidad de rebaño, donde cuando entra la noticia, una persona la identifica como falsa y ya no la hace correr más, es decir, sale del rebaño. En el caso de los adultos mayores, si es que no la identifican como falsa, la hacen correr y se vuelve viral. Entonces ahí hay un problema también, porque muchas veces estas noticias falsas tienen como consecuencia en los adultos mayores generar más ansiedad respecto a lo que está sucediendo con la pandemia, más sensación de indefensión, y eso, bueno, se puede amplificar en una serie de otras condiciones de salud que no son algo deseado en este minuto, ¿no es cierto? Necesitamos mantenerlos tranquilos, con la mente fría, etc. Entonces, una de las últimas cosas que quiero decir sobre la modernización y digitalización del Estado en este contexto del COVID-19 es preguntarme, bueno, ¿cuántas personas mayores, en el caso de Chile, sabían usar su clave única, que es como esta llave de acceso para poder acceder a todos estos beneficios, como sacar los salvoconductos, etcétera? ¿Cuántos realmente la tenían y cuántas realmente la sabían usar?
No, realmente que yo no tengo un dato en este sentido, pero si yo preguntándole a la gente de mi entorno, a las mismas personas mayores, no, realmente esta pandemia los pilló a todos desnudos, es decir, sin tener este elemento fundamental para poder desenvolverse de forma autónoma en este contexto tan terrible. Entonces preguntarse cuántas personas dependen mayores, están dependiendo de otros para realizar trámites vitales para la vida hoy por hoy, como sacar el salvoconducto en cuarentena. Hay un riesgo patente de pérdida de la autonomía en las personas mayores hoy por no estar incluidos digitalmente, porque, y recordemos, la autonomía es un derecho humano. Perder la autonomía es gravísimo. Y bueno, preguntarse también qué pasa con las personas mayores que viven solas, que no tienen acceso a jóvenes de confianza, personas que, familias unipersonales, bipersonales, ¿están estas personas totalmente desvinculadas? ¿Cómo esta desvinculación a través del Internet también puede repercutir en sus condiciones de vida? Los pueden poner en situaciones de riesgo vital inclusive. Entonces, yo creo que esa es la reflexión que tengo para hoy. Bueno, también aquí otras noticias que plantean que el COVID dio cuenta de los problemas de cobertura digital, es decir, cómo va apareciendo también el problema de las brechas geográficas. Pero esta discusión respecto a la brecha geográfica y cómo nos hacemos cargo, también termina siendo, y esto da cuenta de una sociedad edadista, termina siendo pensado desde la prioridad de los niños, niñas y adolescentes, de los jóvenes adultos que tienen que trabajar, teletrabajar, que tienen que estudiar en línea, finalmente de la población económicamente activa, pero no pensando en el adulto mayor. O sea, incluso el desafío de la brecha geográfica, el adulto mayor queda totalmente marginado de la discusión. Entonces, son un poco esas cosas las que quería discutir, plantear hoy día, y ahora me gustaría escuchar de ustedes más o menos, bueno, por supuesto, cuáles son sus opiniones, también por favor que me contaran cómo se está dando allá en Bolivia, si es que alguna de las cosas que yo estoy contando aquí también se están dando allá, eso me gustaría mucho poder contrastar y compartir en ese sentido. Estamos con preguntas ahí en el chat. Águeda. Sí, tenemos una pregunta acá de Juan Pablo Cardoso, que nos dice que tiene una duda. Dice, yo estoy haciendo un apoyo pedagógico a una persona adulta de 72 años con el manejo de estas tecnologías. Y mi pregunta es, nosotros, ¿cómo podemos llegar a entender la mentalidad de la persona a la que asistimos como jóvenes? Ya, o sea, supongo que Juan Pablo entonces es una persona más joven, ¿no es cierto? Como que la persona de 72 años, ya. Eso entiendo. Bueno, ¿cómo entender la mentalidad? Por supuesto que no es un trabajo de telequinesis, así como eh, la forma en que vas a ir comprendiendo a esa persona mayor es, porque no hay una sola mentalidad, en el fondo no es que todas las personas mayores piensan de determinada manera. La única forma en que tienes para comprender a esa persona mayor es haciendo un trabajo previo de alguna forma de entrevista, si se quiere, pero con el propósito de conocer su biografía, que es un poco lo que planteaba en una parte previa de la presentación. Primero considerar si es que es hombre o mujer, si esta persona estuvo o no estuvo trabajando de forma formal, qué experiencias previas ha tenido con las tecnologías, qué le han dicho respecto a las tecnologías, porque también puede haber mucho discurso oscuro en torno a las tecnologías. Es decir, no, es que las tecnologías son malas porque, no sé, desvirtúan a los jóvenes. Pueden existir esos tópicos, entonces conocer qué hay detrás. De tal manera que tú te vayas haciendo una idea y rescatando aquellos elementos que tú veas que te van a ayudar a generar
una experiencia educativa con esta persona. Es decir, si tú ves, sobre todo analizando desde la atención central de la persona, cuáles son aquellas cosas que a esa persona le hacen sentido o la motivan, eh, le gustan. Todas aquellas cosas que tú identifiques tienes que escribirla, subrayarla y a partir de eso ir generando tu estrategia de abordaje del tema tecnológico. O sea, primero considera que lo que tú traes desde tu casa, lo que tú crees que es la forma en que debes enseñarle a este adulto mayor, muy probablemente está muy alejada de lo que realmente ese adulto mayor necesita. Entonces, no traigas la tarea hecha, haz la tarea en esta conversación con ese adulto mayor, tómate ese tiempo de conocerlo y encontrar estos puntos claves que te van a ayudar a crear una experiencia educativa que le va a hacer sentido a esa persona. Esa es la sugerencia o la recomendación que puedo dar. Sí, sugerir primero la empatía, claro, o sea, fundamental. Fundamental generar ese espacio de reconocer al otro también, de entender que ese otro tiene una historia, de que ese otro tiene una lógica, y no imponer, en el fondo no imponer la propia lógica de uno. ¿Cuál sería el enfoque didáctico práctico para aprender más rápido la tecnología? Yo creo que ahí hay un problema. Ahí hay un problema, porque esto no es rápido. Esto no es rápido. Eso hay que sacarse de la cabeza, porque este proceso previo que yo les señalo de conocer a las personas hay que dedicarle tiempo, primero que todo. Y segundo, no ponerle aceleración, porque muchas veces eso de la aceleración también va a generar angustia y ansiedad en la persona mayor. De que yo tengo una expectativa muy alta respecto de lo que esa persona, y yo digo, mira, tú en un mes vas a hacer esto. Eso puede ser muy angustiante. En el caso del grupo de blogueros mayores, por ejemplo, yo estuve con ellos 8 meses para lograr que pudiesen escribir en blogs, que ellos pudiesen subir cosas a redes sociales, crear sus propios posteos, buscar información que sea relevante para ellos como adultos mayores. Nos demoramos muchísimo. Y con mucha práctica, mucho ensayo y error también, y mucho centrarse en lo que para ellos tenía sentido, y que eso es muy particular también. Entonces, desde esa perspectiva también yo, aparte de intentar no ser rápido, apunto a intentar rescatar cada una de las... O sea, perdón, apunto también a grupos pequeños. O sea, por lo general, mis recomendaciones son no ir rápido o no plantear que esto va a ser rápido, es decir, no generar esa ansiedad, y también por lo general utilizar o buscar realizar actividades educativas con adultos mayores con grupos pequeños, de no más de, ojalá entre 5 y 10 personas, porque además tenemos que encontrar la especificidad de cada persona. Entonces, si lo hacemos muy global, se pierde. Termino yo generalizando a esas personas mayores. Y eso me va a quitar la posibilidad de conocer el dato fino, si me explico, de saber qué es lo que le hace sentido a estas personas en particular. Si generalizo, pierdo eso. Entonces ahí termino haciendo un programa muy despersonalizado, que quizás para algunas de las personas de mi grupo tiene sentido, para otros no, van a perder motivación, y yo tengo que estar constantemente manteniendo esa motivación, tengo que estar constantemente creando metas alcanzables, tengo que estar constantemente reforzando positivamente. Entonces eso es difícil con grupos muy grandes. Y aquí llegó otra pregunta, dice, conocer de la biografía y los tabúes que hay detrás es importante. Y no imponer, sí. Muy cierto. Muy cierto. Tenemos a Mónica Lose, que ha pedido la palabra. Tal vez le podemos dar el micrófono. Bien. Mónica, por favor.
Tiene que habilitar usted. Eso, ya tiene el micrófono, Ok. Mónica. Ok, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por habilitarme. En primer lugar, agradecerle a Javiera, excelente tema, un lado que realmente se necesita bastante, especialmente en este tiempo. En otro, poder compartir un poquito mi experiencia. Trabajo hace 6 años con adultos mayores, tengo un centro de día. He estado trabajando en distintas áreas, elaboré un programa psicoeducativo, psicogerontoeducativo para ellos, porque me di de cuenta que a través de la educación se puede ayudar bastante a mejorar la calidad de vida de un adulto mayor. Y hace rato alguien decía cómo podemos enseñar a adultos mayores. A veces es muy importante verle al adulto mayor como un ser humano y la tercera edad es parte de una etapa de la vida, como es la adolescencia, la niñez y demás. Y no tratarlos siempre trato de poder decir algo, no tratarlos como niños porque no son niños. Ese es algo, un error garrafal que se puede cometer en poder decir que los adultos mayores son como niños, porque ahí estamos violando uno de sus derechos de ellos. Entonces, tratarlos con respeto y como seres humanos. Y respecto a las tecnologías, ellos han utilizado tecnología en su debido tiempo y esas tecnologías que han ido pasando, incluso muchos jóvenes no lo pueden utilizar ahora porque no lo entienden. Entonces, ponernos en esa posición de que las tecnologías de ahora que se están utilizando los jóvenes y las tecnologías que han utilizado ellos en su debido tiempo, o sea, son distintas, de distintas formas y de ambos lados incluso no lo entienden. Claro. Ponerse en esa posición en que un adulto mayor puede comprender, puede aprender, porque el ser humano hasta el último momento de su vida puede aprender muchas cosas si su deterioro cognitivo no está dañado, entonces puede ir aprendiendo y hacerlo con respeto, más que todo, enseñarlo con respeto, eh, tener la paciencia que uno tiene también en aprender y ponernos en una posición, ¿no? Es decir, o sea, ¿cómo quisiera yo cuando llegue a los 80 años y nuevas tecnologías van a ir en ese entonces? Me gustaría que me enseñen las personas que van a venir atrás de mí. Entonces, llegando a esa humanidad, vamos a ser buenos gestores de cambio para los adultos mayores y vamos a tener adultos mayores empoderados. O sea, tratar de cambiar la forma como el mundo está envejeciendo es una de las prioridades de aquellas personas que trabajan con adultos mayores y de los mismos adultos mayores o sea, visualizarnos en una posición de que no somos personas inútiles como adultos mayores, cosa que la sociedad lo ha ido creciendo creer durante mucho tiempo porque el viejismo es latente y eso como educadores, como gestores, nosotros o como profesionales tenemos que empezar a cambiar esa posición de ver a lo que es el envejecimiento, no verlo como una etapa de enfermedades, sino como una etapa normal de la vida y con sus características que corresponden. Creo que sería el principio. La verdad me encantó todo lo que escuché, aprendí bastante de esta conferencia y le agradezco bastante el estar en esta conferencia que dio. Y es muy importante ponernos en esa posición. Es algo que quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sí, efectivamente yo creo que si empezamos la actividad educativa tratando a ese adulto mayor como niño, lo perdimos. O sea, realmente nosotros lo que necesitamos o lo que está a la base de esta actividad es ayudar a ese adulto mayor a volver a reconocerse como una persona capaz o cabal de realizar desenvolverse socialmente en un ecosistema tecnológico. Entonces, claro, desde la psicología hay que empezar por ahí, por ir recuperando aquello que años y años de edadismo también han contribuido a ir desmontando, porque ese adulto mayor ya viene muchas veces de que ha sido asediado constantemente con ideas negativas respecto de sus propias capacidades, de lo que significa ser adulto mayor o de lo que se espera de él como adulto mayor. Entonces, uno ya debe entrar
como primera cosa a ir recuperando aquello que ha sido dañado por esta sociedad tan edadista. Entonces, efectivamente, hay que caminar en ese sentido. Aquí hay más preguntas escritas y hay una persona que desea hablar. Eh, Javiera, soy Mercedes Loaiza y te hablo desde La Paz. Hola, Mercedes. Qué gusto, mil gracias. Una consulta. Nosotros aquí en La Paz, bueno, tenemos un grupo que sí manejamos las TICs. Sin embargo, ahora con el problema del COVID, nos hemos visto frustradas como personas mayores respecto a nuestra libertad. ¿Qué pasa? Yo vivo con una persona que también es adulto mayor, sin embargo, no tenemos hijos ni nietos que vivan con nosotros. No teníamos acceso a medicamentos que los necesitábamos con urgencia, tampoco alimentos en una primera instancia, porque ahora ya existen entregas a domicilio. Entonces, el problema era el siguiente, que con esas necesidades nosotros, a través de la tecnología, por el Internet y otros, tratábamos de conseguir lo que necesitábamos. Sin embargo, no hemos podido. Estábamos prohibidos de salir, porque no podemos salir desde los 65 para arriba. Entonces nos sentíamos totalmente desamparados y sin poder cumplir nuestras libertades. Al comentar con varios de la misma línea, de la misma tanda, también estaban iguales. Entonces lo que tuvimos que hacer es no respetar las normas y empezar a salir. Claro, no nos pasó nada, pero tampoco era lo correcto, porque sabíamos que lo que quiere la sociedad es cuidar, pero tampoco tenemos la accesibilidad que nos pueda salvar o dar el apoyo que necesitamos. ¿Qué opinas? Pucha, yo opino que lo que tú me dijiste como testimonio es muy similar a lo que yo les puse en las diapositivas. O sea, que en el fondo este dejo por dejar, de la redundancia, este tema de la inclusión digital siempre posponerlo, porque claro, yo les mostraba que desde 2017 que se está discutiendo, yo estoy intentando hacer ver al Estado de que ya, ok, vamos a avanzar en este sentido, pero que sea con todos, porque esto no es un tema, el entrar a Internet no es un tema de ocio estrictamente, o un tema como, bueno, que chiche, que simpático, que los adultos mayores entren en internet. No, es un tema que en ocasiones puede ser de vida o muerte y lamentablemente nos encontramos con esto ahora de la peor forma posible. Nos dio una bofetada a la realidad, en el fondo, de que estábamos dejando a amplios sectores de la población totalmente desprovistos de herramientas para desenvolverse en este contexto pandémico. Y claro, y tú te vistes en la obligación de infligir la norma al final, y eso es terrible. O sea, yo veo que tú no querías hacer eso, entonces que esta situación te obligue es pésimo realmente. Yo siento indignación cuando veo esto, de que en el fondo las personas mayores fueron olvidadas. Y yo siento que todavía a nivel de la política pública no han logrado notar el, el daño que le está provocando a las personas estar desvinculadas digitalmente. Todavía no es suficientemente claro para los ojos de los tomadores de decisiones, y no veo que se estén tomando decisiones en ese sentido, que se estén realizando esfuerzos en ese sentido. Algo más, Javiera, mil disculpas por el tiempo. Sin embargo, podrías pensar que o nosotros no nos preocupamos. Aquí existen como 3 o 4 líneas gratuitas a las que puedes tú acudir en caso de emergencia. A mi esposo le dio un infarto hace 3 meses. Yo tenía necesidad de otros medicamentos. Sin embargo, llamamos como a 6 teléfonos en general. Ninguno nos respondió. Yo tengo grabados, llamé, entonces estás desamparado. Claro. Y eso no es correcto, que la sociedad nos trate así, eso es incorrecto. Sí, no, efectivamente, es muy duro el relato, el testimonio.
efectivamente. No sé si seguimos con algunas preguntas del chat. Tú me dirás, Dolly. No, acabas de mutearte. Eso. Muy bien, tenemos algunas preguntas también. ¿Hay alguien más que desea hacer algunas preguntas? Podemos tener unas 2 preguntas más para ir cerrando. Yo puedo leer algunas que aparecieron acá. Dice, creo que es esencial tener en cuenta que no todos aprendemos de la misma forma, sin importar la edad. Entonces considero que es una buena idea buscar y practicar varios métodos de enseñanza, hasta encontrar el adecuado para la persona que desea enseñar algo. Después Tania dice, se debe tomar en cuenta el ritmo de cada estudiante, por supuesto, y sí, ser muy flexible, muy flexible. No, porque claro, tú diseñas algo que en tu cabeza tiene sentido, pero después tú te encuentras con la población, con las personas con las que vas a realizar la actividad educativa y suceden otras cosas y tienes que tener la capacidad cognitiva de flexibilizar aquello que tú planteaste. Tienes que tener una actitud flexible ante las cosas. Muy interesante el tema, gracias. Creo que es muy importante la participación del adulto mayor dentro de la sociedad por medio de las TICs para mantenerse activo socialmente y mantener una estimulación cognitiva constante. Sí, por supuesto. Como personas jóvenes, ¿cómo podemos llegar al adulto mayor para hacer ese estimulamiento para el uso de las nuevas tecnologías? ¿Qué conceptos podemos usar? ¿Qué medios? Yo creo que... ¿qué conceptos podemos utilizar y qué medios? Yo creo que al final tiene que ver con, bueno, primero generar espacios para que ese adulto mayor pueda, o ese grupo de adultos mayores pueda manifestarte cuáles son sus deseos, necesidades respecto del uso de las TICs. O sea, puede que inmediatamente te digan, mira, este es mi objetivo. Yo lo que quiero es abrirme un blog, por ejemplo. Y tú a partir de eso ir creando una estrategia educativa que vaya en esa dirección, de ayudar a esa persona o a ese grupo de personas para abrir un blog. Puede que hayan otras personas que digan, miren, yo en verdad quiero abrirme unas redes sociales y quiero hablar sobre lo que sucede en mi entorno, hablar sobre lo que sucede en mi barrio. Entonces, ayudar a esa persona en ese sentido. O alguien que, mira, simplemente yo quiero saber comunicarme con mi nieta que está en otro país y yo necesito sentirme lo suficientemente segura de lo que estoy haciendo como para no tener siempre ansiedad, porque yo cuando hago esto siempre me siento ansiosa, siempre cometo errores, entonces quiero que me ayude. Entonces, en el fondo, la mejor estrategia para acercarse a ese adulto mayor es manifestarle o darle la sensación de que está en libertad de expresar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus aspiraciones, que te diga finalmente. O sea, no ir tú con una imposición y decir, mira, usted lo que debiera aprender es usar Facebook. Puede ser que esa persona tenga otra agenda, otro proyecto de vida inclusive, y tú tienes que ser capaz de tener esa escucha activa para captar eso, y de ahí agarrarte y decir, bueno, entonces vamos a crear esto otro, y ir viendo con esa persona qué es lo que le hace sentido. Y después hay un comentario de Irena, dice, la constancia, el gusto y el deseo de aprender considero una herramienta importante para alcanzar la autonomía. Sí, efectivamente. Parece que son todas las preguntas. Yo te hago dos preguntas así rápidas. La primera vez que te escuché quedé muy fascinada con esta charla. Es por eso que quería que replicar a todos nuestros estudiantes y a todos los docentes de las otras regionales que te están escuchando, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, que están participando. Algo que me llamó la atención, te comenté que viendo esta necesidad en la que habíamos pasado 2 semanas de clases y hubo el corte donde nuestros estudiantes adultos mayores ya no podían venir a la universidad también para protegerlos a ellos. ¿Qué hacían nuestros docentes? Pues los docentes tuvieron que capacitarse, echar mano de todo lo que podían y están ya terminando las clases a través de WhatsApp, alguna plataforma. Hemos tomado, como te comenté esa vez, hemos hecho un grupo de voluntarios, jóvenes voluntarios, que veo que ellos son los que están también preguntando,
y les hemos indicado, pues necesitamos que les ayuden viendo la necesidad que ellas tienen y solamente les ayuden, digamos, ¿no? En que ellos aprendan las aplicaciones de Zoom u otra aplicación. Algo que me llamó la atención en tu respuesta fue que tenemos que tener cuidado para que ellos puedan conocer cuáles son las características de un envejecimiento, ¿no? Y justamente, tú dices, las personas mayores están participando, indicando, es el hecho de saber el ritmo de aprendizaje, el hecho de que tenemos que conocer sus necesidades, que no hay una receta, ¿no? Qué sé yo, Aida que nos está mirando, Aida puede decir, yo aprendo viendo, Mercedes puede decir, yo escuchando o saliendo a la calle, eso tenemos que tomar en cuenta, pero se ha dado esto tan rápido que lo único que, para evitar que las personas se sientan aisladas, hemos tenido que hacer este grupo de voluntarios que han comenzado a enseñar a nuestros estudiantes adultos mayores a través de WhatsApp. Algo que también me llamó la atención, porque estamos con 265 estudiantes más 50 personas que hacen bailoterapia y a través de otra aplicación. Algo que me llamó la atención es que el 50% sí quería aprender estas aplicaciones, pero el otro 50% decían, ¿por qué nos tienen que enseñar si solamente queremos saber WhatsApp? No queremos saber aplicaciones de Zoom, no queremos trabajar en plataformas. ¿Por qué ese hecho de no querer dar un paso más? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Qué sucede ahí? Claro. Pueden suceder muchas cosas. Porque yo les señalaba en esta presentación de que, dado esta como multiplicidad de información que se suele sentir como algo abrumador, que es el contexto de Internet, donde me dicen, mira, hay 10 aplicaciones, etcétera. Esto para algunas personas puede sentirse como algo abrumador, ¿no es cierto? Como una estimulación que a priori sienten que no pueden manejar con las habilidades que cuentan. Entonces ahí sucede o surge este tema que yo les planteaba de que no siempre los adultos mayores van a ver beneficioso para su vida el poder manejar o poder estar inserto en el mundo digital. Y en este caso, en el ejemplo concreto que me estás presentando, puede ser que esa persona no vea beneficioso aprender tantas plataformas cuando siente que con una ya está cubierta su necesidad. Entonces puede ir por ahí. Creo que en ese sentido, en vez de pelear con esos adultos mayores y como hacerlos sentir mal, por ejemplo, por no querer motivarse hacia más cosas, intentar indagar, o no, más bien convencer o contar, no convencer, sino que más bien enumerar o al menos informar de cuáles serían los beneficios específicos para esa persona que esa persona obtendría a la hora de utilizar estas nuevas plataformas. Es decir, ok, pero con esta plataforma X usted podría hacer, no sé, estoy inventando, podría comunicarse más fácilmente con su nieta, que yo sé que es algo que a usted le interesa, porque resulta que por WhatsApp no es posible hacer eso, entonces quizás si es que usted manejara esta otra herramienta, podría hacer eso que usted me señaló hace algunos días, que es su proyecto de quizás vender pan por internet, estoy inventando cosas, pero en el fondo a través de nuevo, el relato de vida, generar razones por las cuales podría ser beneficioso que esa persona haga el esfuerzo de también conocer y manejar estas otras herramientas. Pero no es un tema simplemente de que hay gente motivada, hay gente desmotivada, sino que tiene que ver con esto de poder visualizar o no qué beneficios va a traer para mí, porque en el fondo todo es un análisis de costo-beneficio. Entonces, para esa persona, si no lo considera o no lo visualiza beneficioso, va a decir, mira, voy a hacer todo este costo de someterme a una actividad educativa y estas horas, y yo no me siento capaz, y entonces no, lo voy a sentir mal, me van a hacer ver que no sé. Entonces, si veo todos esos costos y lo comparo con el beneficio y veo que el beneficio no es tan alto, entonces no me meto simplemente, no
no entro en ese juego. Y eso todo lo hacemos todos los días. O sea, cuando vemos que algo no va a ser beneficioso para nosotros, no entramos a apostar en eso, ¿no es cierto? Entonces, creo que un poco la alternativa sería ir poco a poco y a partir de esta biografía, ir identificando cuáles elementos podrían llegar a ser beneficiosos para su propio proyecto personal. Pero no centrarlo en un tema de que gente menos motivada y gente desmotivada, no, porque eso podría ser incluso em, más dañino para ese adulto mayor, hacerlo sentir peor por la decisión que toma, entonces no va por ahí. ¿Hay alguien que quiere hacer una pregunta? Aquí, Raúl. Raúl, eh, Falta el micrófono. Tienes que habilitar el micrófono. ¿Ahora? Sí, ¿Me escuchan? sí, perfecto. Sí. En realidad, lo que pasa es lo que usted antes lo dijo. Para que una persona te pida ayuda en la capacitación del uso de los medios de Internet, tienes que ser empática con esa persona. Pero si no has logrado la confianza de esa persona, si por el contrario la has alejado de que se acerque a ti o la has tratado mal de alguna forma, nunca se va a acercar o te va a decir, no puedo el Internet, o quiero, o necesito. Ha de ser, eres la persona menos indicada para que esa persona adulta mayor se acerque y te pida ayuda. Eso es lo que puedo decir. Sí, no, muy Gracias. cierto, porque de hecho ahí lo puse en esa diapositiva que hablaba de yo lo hago por ti. Muchas veces cuando se produce esta relación, por ejemplo, en contextos normales pre-pandemia, del nieto con su abuelo ahí enseñando, si hubo malas palabras, hubo maltrato, hubo malas caras, hubo estos sonidos como de, así como, como de hacer sentir que me están haciendo perder, de que los estoy haciendo perder tiempo o es desagradable, es probable que ese adulto mayor nunca más repita esa instancia de vinculación, nunca más le pida ayuda, nunca más revele que no sabe hacer algo. Entonces, claro, ahí el tema de la interacción social, de- del cariño, del amor, de tratar bien, en el fondo, y eso con la empatía que dice aquí la compañera, de reconocer, y eso a todos los jóvenes, reconocer en ese otro adulto mayor la persona que yo voy a ser en el futuro también, o sea, reconocer en ese otro a mí misma. Y a partir de ese entendimiento, tratar a esa persona como yo creo que me tratan. Entonces, ahí quizás cambia un poco y evitamos esos encuentros desafortunados que lamentablemente en este ámbito de las tecnologías no hacen más que romper puentes. O sea, en el fondo, todo el trabajo que uno pretende hacer puede irse a la basura por eso, por no usar una buena palabra o un tono o sonidos o etcétera o imponer una velocidad que no es adecuada. Bueno, una serie de cosas que hay que tener cuidado, mucho cuidado. Es verdad. Entonces, si no hay más preguntas, agradecerte. Dolly, perdón, Andy Vera tenía 3 veces levantada la manito, no sé si quiere hablar. Sí, bien. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, yo soy una persona adolescente, bueno, joven, se podría decir, pero yo siento que ese miedo también de las personas, digamos, al querer, el miedo al aprender, también se da por un temor, ¿no? Al cambio, ya que si bien van a entrar a una etapa de cambio, como más bien dicen, no hay una persona que les ayude a que o bueno, siempre tienen que estar pidiendo que les ayude, no hay, ¿cómo les puedo decir? En los jóvenes esa sensibilización hacia las personas mayores, ¿no? Por ejemplo, yo me preguntaba por qué en estas reuniones no se encuentran más que todos los jóvenes, que son los que tienen que ayudar a las personas mayores, ¿no? Ese es en cuanto me aporte algo. Y me pareció también muy bonita la charla que dieron. Sí, yo creo que, claro, ahí
hay que tener cuidado con las generalizaciones porque sucede mucho en esto de los mitos del envejecimiento, que se suele decir, no, es que las personas mayores son adversas al cambio, y en el fondo no va por ahí. Si miramos la biografía de los adultos mayores, ellos eran los hippies de los 60, o sea, obvio que les encantaba el cambio. El tema es que respecto de las tecnologías, sucede que se sienten que no tienen, no vienen como con este, no sienten que tengan las habilidades para desenvolverse correctamente, entonces eso por supuesto que genera miedo, es como ir a, no sé, que yo viaje a Alemania, yo no sé alemán, estoy muerta de miedo, porque me puede pasar cualquier cosa. Entonces, algo así pasa. Y eso tiene que ver un poco con lo que planteaba al inicio, de que lamentablemente el Internet está creado pensado en nosotros, en nuestras lógicas, en nuestra forma de entender el mundo, y ellos no fueron socializados de la misma forma. Entonces, ahí está la desventaja. Y lo que nosotros necesitamos hacer es ya comprender todo eso, o sea, que vienen con una desventaja, pero ayudarlos desde sus propios necesidades, aspiraciones, gustos, etcétera, no imponiendo lo que nosotros traemos, eh, para poder beneficiarse de esto. Y sobre todo pensando en este mundo pandémico donde es tan necesario al menos desenvolverse en sacar permiso, en todo esto que yo planteaba. Entonces, creo que un poco va por ahí. Gracias. Águeda, ¿tenemos algo más? No, Dolly, creo que hemos concluido, no hay más manitos levantadas y tampoco hay preguntas. Muy bien. Nuevamente, Javiera, muchas gracias por tu participación, por el desprendimiento de poder compartir este tema tan interesante para nosotras. Y bueno, esperamos tenerte en una próxima oportunidad, saludarte y desearte todo lo mejor, toda la bendición para ti, tu familia, y sobre todo para tu país, que en algún momento podamos retomar esto y conocernos personalmente. Te mandamos un abrazo muy grande y muchas gracias. Bueno, muchas gracias también a todos ustedes por su atención, por sus preguntas. Vi mucho interés y eso me encantó. Y nada, simplemente transmitirles que se sigan cuidando mucho, que no nos necesitamos a todos muy sanos y que entre todos vamos a poder superar esto y claro, totalmente tomada la invitación de más adelante, Dolly, conocernos quizás presencialmente cuando ya todo esto pase y podamos seguir creando más conocimiento y más experiencia en torno de esto de la inclusión digital. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Gracias. Gracias, Dios bendiga. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias. Chao. Muy amable. Gracias. Gracias a Dios. Gracias. Javiera, gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias. Chao, chao. Buenas noches. ¿Dónde quedó esto? Ahí. No. No, mira que no lo grabé. Ah, no, ahí está.